Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Muy buenas noches, mis apreciadas hermanas y hermanos. Dios me los bendiga. Para mí es verdaderamente pues es una oportunidad de bendición, de un privilegio el poder tener la oportunidad, mis apreciadas hermanas, el de poder compartir. Lo digo cada vez que puedo y le doy gracias a Dios porque nos da esa oportunidad, ese momento, ¿sí? Para compartir lo que el Señor nos ha permitido entender y poder compartirlos con otros como en esta noche vamos a continuar haciéndolo. Para mí, bueno, gracias hermana Marina por permitirme pues estar aquí delante de su grupo y tener la oportunidad pues de presentar estos estudios sobre Daniel 11, especialmente estos versículos, ya los versículos finales, ¿no? Y como usted misma me ha hecho la invitación para continuar con el capítulo 12, Dios nos permita así que podamos, por medio de esta plataforma, como nos está permitiendo hasta este momento, seguir compartiendo, ¿sí? De lo poco o de lo mucho que el Señor nos ha permitido ver y entender. Y bueno, como usted dijo, siempre bajo la regla, primero que todo, de la Biblia y del espíritu de profecía, y como buenos verianos, verificar que todas estas cosas verdaderamente estén de acuerdo a esa norma perfecta de justicia. Yo quisiera en esta noche, ya hemos tenido la oportunidad en las dos anteriores presentaciones de estudiar el versículo 40, un poco más profundo, y ahora nos toca considerar el versículo 41. Yo, para dar inicio a este tema en esta noche, yo quisiera compartir con ustedes una cita muy conocida. Es una cita que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. En la versión electrónica está en la página 15, la página 16, perdón. Y miren cómo dice la mensajera del Señor. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Mis apreciados hermanos, necesitamos colocarnos bajo el control de Dios. Nuestras vidas, mis apreciadas hermanas y hermanos, debemos colocarlos en las manos de aquel que dirige no solamente las vidas individuales de cada uno de nosotros, sino que dirige la historia de este mundo, que dirige al universo en completo. Y como sigue diciendo allí la cita que acabo de leer, debemos ser guiados por Él, en especial en estos últimos días, porque aquellos que hagan eso, colocarse bajo el control de Dios y que sea Él el que nos guíe, el Señor nos promete que captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurren. Sí, mis hermanos, hay una continuidad de eventos que Dios ha dispuesto en su palabra profética que han de ocurrir. Para algunos, inclusive me atrevería a decir, para la mayoría del mundo cristiano, no encuentran
un asidero firme, ni saben ubicarse en la cadena de la historia al nivel que nos encontramos. No tienen un asidero firme. No pueden darse cuenta del momento tremendo en la cual nos encontramos en la historia de este mundo. La cita que continúa sigue diciendo: debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el orden de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Sí, mis hermanos, el Señor nuevamente nos pide que debemos estudiar las operaciones de la providencia en lo que acontecimientos que están a nuestro alrededor, porque ese progreso de acontecimientos, de cumplimiento de la profecía en la historia de este mundo, Dios los ha predestinado y tienen un orden que nos conducen precisamente al último conflicto, al conflicto final entre el bien y el mal. Y es nuestro esfuerzo al reunirnos en esta hora para comprender de su palabra precisamente eso, los eventos que están relacionados con el fin del tiempo de gracia y el tiempo de angustia que pronto ha de empezar. Así que, mis hermanos, es el deseo de cumplir esta bendición de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. La esperada ley dominical, el versículo 41, que es el versículo que es nuestro estudio para esta noche, dice de la siguiente manera: entrará. ¿Quién entrará? El rey del norte, en la tierra gloriosa, y muchos caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. La versión King James me gusta un poco más, ya que en esta última frase agrega diciendo: él entrará también a la tierra gloriosa, el rey del norte, y muchos países serán vencidos, pero estos escaparán de su mano, Edom y Moab y los primeros frutos de los hijos de Amón. Interesante esa última declaración que nos ayuda a comprender, ¿sí?, este texto. Ahora, mis hermanas, luego de extenderse por el dominio del rey del sur, el rey del norte, tal como lo hemos visto en el versículo 40, entra ahora a su próxima área de conquista geográfica. Esta vez, sin embargo, en lugar de obtener un dominio completo, se identifica específicamente un grupo que escapa de su mano. Pero primero, antes que vayamos a que dedicaremos tiempo para reconocer este grupo que escapa de la mano del rey del norte, tenemos que identificar la identidad, la ubicación de la tierra gloriosa que ha de ser conquistada por el rey del norte. Ahora, déjenme decirle algo, mis apreciadas hermanas y hermanas. El Señor proveyó una tierra agradable o gloriosa para el antiguo Israel. Y Él suministró una tierra agradable o gloriosa para el Israel moderno. El propósito de Dios para ambos era el mismo. Era el de un refugio para su pueblo y un depositario para lo que sería la religión pura de Dios. La concordancia, el diccionario Strong nos dice acerca de este término gloriosa en el sentido de prominencia, esplendor, como llamativa, maravillosa, agradable. Les comparto esta cita que tienen a continuación en Maranata, en la página 193. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: el Señor ha hecho más por Estados Unidos que por cualquier otro país sobre el cual brille el sol. Aquí Él proveyó un asilo para su pueblo, donde pudieran adorarle de acuerdo a los dictados de la conciencia. Aquí el cristianismo ha progresado en su pureza. La doctrina portadora de vida del mediador entre Dios y el hombre se ha enseñado con libertad. Dios se propuso
que este país permaneciera siempre libre para todas las personas le adoraran de acuerdo a los dictados de la conciencia. Él quiso que sus instituciones civiles en sus producciones expansivas representaran la libertad de los privilegios del Evangelio. Ahora, mis hermanas, el siguiente pasaje que quiero leerles, la mensajera del Señor presenta primero, cita un pasaje donde el profeta Jeremías está identificando claramente la tierra que recibió el Israel antiguo como herencia de parte del Señor. Y luego ella utiliza ese pasaje para guiarnos a identificar el papel que los Estados Unidos de Norteamérica juega para el Israel moderno. En Jeremías, en el capítulo 3, en el versículo 18 y 19, dice el profeta: en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán, y juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. En las señales de los tiempos, la mensajera del Señor, como ya mencioné, cita este pasaje y dice a continuación lo siguiente: cuando la tierra la cual el Señor proporcionó como un refugio para su pueblo, para que ellos pudieran adorarle de acuerdo a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual por largos años el escudo de la omnipotencia ha sido desplegado, la tierra que Dios había favorecido, haciéndola la depositaria de la religión pura de Cristo, cuando esta tierra, a través de sus legisladores, adjure, se retrate de los principios del protestantismo y apoye la apostasía romanista para estropear la ley de Dios, es entonces que la obra final del hombre de pecado será revelada. Mis apreciados hermanos, la tierra gloriosa es aquella tierra que el Señor proveyó para que el mensaje dado a su iglesia, el mensaje de los 3 ángeles, pudiera fructificar y pudiera ser llevado a todas las naciones de la tierra. En Review and Herald, el 2 de mayo de 1893, ella dice: el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinja la libertad religiosa, renunciando al protestantismo y apoya el papado, la medida de su culpa será plena y se registrará en los libros del cielo apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Nuevamente la mensajera del Señor nos dice que esta ha sido la tierra que Dios ha favorecido, los Estados Unidos de Norteamérica. En el tomo 4 de Espíritu de la Profecía, en la página 410, nuevamente ella vuelve a darnos indicios de esta tierra que el Señor proveyó para el Israel moderno. Dice ella: nuestra tierra está en peligro. Se está acercando el tiempo cuando sus legisladores adjurarán los principios del protestantismo para apoyar la apostasía romanista. El pueblo a favor de quienes Dios ha obrado tan maravillosamente, fortaleciéndolos para deshacerse del yugo hiriente del papado, darán vigor a la fe corrupta de Roma por medio de un acto nacional. Y de esta manera se levantará la tiranía que solo espera un toque para dar comienzo de nuevo a la crueldad y al despotismo. Ya nos estamos acercando a este periodo con pasos rápidos. Impresionante, mis hermanos y hermanas, cómo Dios, por medio de su mensajera, nos muestra sin lugar a duda que aquella tierra que había servido de cobijo para aquellos que habían sido perseguidos por el papado durante la Edad Media, vino a ser el refugio precisamente para establecer a su pueblo en los días finales de la historia de este mundo. Algunas otras citas que quiero compartir que establecen precisamente esto. En Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 442, nos dice:
Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. ¿Qué ha sido Estados Unidos, mis apreciados hermanos? El lugar donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo. El mensaje de los 3 ángeles que ha sido comisionado especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica para que sea una bendición y se ha llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Allí en la página 417, la siguiente cita del conflicto de los siglos, lo dice precisamente en otras palabras, lo que acabo de mencionar. A Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Así que los Estados Unidos de Norteamérica fue aquella tierra que el Señor preparó para sus hijos, para que se pudiera expandir el evangelio eterno, como ya he mencionado, a todas las naciones de la tierra. Nuevamente, la página 294, y esta es una cita bien interesante, porque utiliza precisamente las frases de Daniel 11:41. Miren cómo dice: muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa, que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que define a la tierra gloriosa que le fue conferida para el pueblo de Dios en los últimos días? Los cimientos de la libertad civil y religiosa. Esos son los dos baluartes, la gloria que ha hecho grande a los Estados Unidos de Norteamérica. Así que la tierra gloriosa o agradable fue Palestina para el Israel de antaño y Estados Unidos para hoy el Israel moderno, mis apreciados hermanos. Y esto es sumamente importante precisamente en el momento que nosotros nos encontramos. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente, y lo digo, hoy en día con la situación que se está dando de esta guerra que tenemos en Medio Oriente, muchos han empezado a poner sus ojos y han sido distraídos y han sido en un sentido desviados a creer que el pueblo de Israel todavía como pueblo tiene alguna relevancia profética en las escenas finales de la historia de este mundo. Inclusive adventistas, hoy en día lo he escuchado desde el púlpito, incluso en algunos programas que he visto acerca del tema, en la cual no se presenta con claridad que en los días finales de la historia de este mundo, el Señor, en cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, el Señor levantó al Israel de los últimos días y entró en un pacto con el pueblo que habría de llevar al mundo el mensaje del evangelio eterno. Y eso es de suma importancia que nosotros lo comprendamos. Las bendiciones que están descritas en la palabra de Dios para el Israel siempre han sido, mis hermanos, condicionales a la obediencia. Siempre han sido. Y como adventistas del séptimo día, nosotros estamos afianzados en la profecía de las 2300 tardes y en lo que fue ese periodo que inició las 2300 tardes, que estaba determinado sobre el antiguo pueblo de Israel, es decir, las 70 semanas, que extendían el plazo final que el Señor había otorgado para que este pueblo cumpliese el propósito divino, pero que sin embargo, lamentablemente, en la última semana de esas 70, selló su destino y finalmente
confirmó con la muerte de el primer mártir de la iglesia primitiva, el apóstol Esteban, perdón, marcó el final, el tiempo final para ese Israel antiguo. Y empezaron a correr lo que se conoce en la palabra de Dios como el tiempo de los gentiles. Hasta que se cumplió el plazo completa de las 2300 tardes, donde la mensajera del Señor nos dice que el Señor levantó su mano por segunda vez para recobrar al residuo de su pueblo y entrar en un pacto. Y de esa manera, la tierra gloriosa, los Estados Unidos, fue dado a ese Israel moderno para lo que precisamente hemos estado viendo, para que el evangelio de Dios fuese llevado a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No debemos tener duda, mis apreciados hermanos, que el Israel moderno en los últimos días es la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, hay dos características, mis hermanos, prominentes en los movimientos finales del Rey del Norte, y son precisamente los que encontramos a continuación. Se describen como un apretón de manos, el marchar o los pasos, o incluso es llamado las huellas. El andar o marchar y el apretón de manos son términos espirituales empleados tanto por Daniel acá en el versículo 41 como por el espíritu de profecía, lo cual añade a la continuidad de lo que es la profecía. Fíjense qué interesante estas citas que les quiero compartir. ¿Qué quiere decir cuando dice que el versículo 41 toman su mano, escapan de su mano? En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 712, dice lo siguiente. Fíjense los elementos. Cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo se dará la mano con el papismo. Fíjense qué interesante, el mismo símbolo, la mano. Revión Herald, 1 de junio de 1886. Nosotros no vemos cómo puede limpiarse a sí misma la iglesia romana del cargo de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar con tan grande favor y la cual se unirá finalmente con el protestantismo. Esta unión no será, sin embargo, efectuada por un cambio en el catolicismo, pues Roma nunca cambia. Ella reclama infalibilidad. Es el protestantismo el que cambiará. Y entonces dice en la última sentencia, la adopción de ideas liberales de su parte lo llevará donde pueda apretar la mano del catolicismo. Nuevamente vemos el simbolismo para describir precisamente la unión entre la bestia y el falso profeta, entre el catolicismo y el protestantismo. En la página 645 del Conflicto de los Siglos, vuelve a decirlo en más de una ocasión. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través del abismo para asir la mano del espiritismo. Ellos se levantarán sobre el abismo para apretarse las manos con el poder romano, y bajo la influencia de esta triple unión, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Tremendo. Nuevamente, en 4 oportunidades en esta cita, ella usa el término que Daniel utilizó precisamente, el tender sus manos, apretar la mano, asir su mano, la mano de Roma, por parte de los protestantes para expresar esta unión. En este caso, esta triple unión entre el espiritismo, el protestantismo y el catolicismo, es decir, el dragón, la bestia y el falso profeta.
Y la cita última que tenemos allí en Testimonios para la Iglesia, el mismo volumen 5, en la página 451, ella dice: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y el fin estará muy cerca. Mis hermanas, cuando se apruebe una ley dominical nacional en los Estados Unidos, este país se dará la mano con Roma en forma simbólica. También comenzará en forma simbólica a marchar o a seguir en las huellas de Roma. La palabra de Dios, el profeta Amós nos dice en el capítulo 3 y el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora, en este versículo, la palabra provincias, en el versículo 41, que es nuestro estudio, la palabra provincias, en algunas versiones países, la versión 60 creo que la trae, se añade. Muchos países no serán vencidos en el tiempo de la ley nacional dominical, solo mucha gente. El versículo previo, es decir, el versículo 40, se refiere a muchos países como los antiguos países de lo que ya vimos de la Unión Soviética que lo conformaban, que se convirtieron en presa del rey del norte. Y el versículo siguiente, es decir, el versículo 42, habla de países alrededor para describir, a todo el mundo, que llega a estar en ese momento bajo el dominio de Roma. Y sin embargo, mis apreciadas hermanas, este versículo, el versículo 41, hace referencia solo a la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y en ese punto, solamente muchos serán vencidos, caerán, no muchos países. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son las personas que caerán? Mensajes Selectos, tomo 2, la página 422. Cuando se invalide la ley de Dios, escuchen bien, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Increíble, mis hermanos. Cuando venga la ley dominical, según esta cita, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y la expresión que sigue a continuación dice, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos. ¿Qué va a pasar con ellos? Prestará atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Precisamente está describiendo el zarandeo, mis hermanas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. El gran asunto que muy pronto afrontaremos eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, santificado, preparado para la lluvia tardía. Nuevamente, mis hermanas, el tiempo del zarandeo. En el conflicto de los siglos, en la página, por lo menos en la versión taparroja del conflicto de los siglos, el de hace ya unos cuantos años atrás, en la página 666, por lo menos en mi biblioteca tengo ese libro y está exactamente en esa página esta declaración, dice lo siguiente: conforme vaya acercándose la tempestad. ¿Cuál es la tempestad? La ley dominical, mis hermanos, que es la gran prueba para el pueblo de Dios. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su posición e irán a engrosar las filas de la oposición. Su posición, fue abandonando
abandonarán su posición e irán a engrosar las filas de la oposición. Qué tremenda declaración, mis hermanos. Una proporción más elevada eliminará a todos aquellos que Dios no ha señalado, la ley dominical. Y en este abandonarán muchos que profesaron creer el mensaje del abandonarán su posición e irán a engrosar las filas del enemigo. En Evangelismo, la página 264 nos dice: debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Mis hermanos, esto no es una cosa nueva. El zarandeo en la iglesia va a producir, en un sentido, como nos lo describe esta cita, va a producir, que es el propósito del zarandeo, una limpieza. Eso es la última cita que está allí, Testimonios para la Iglesia, página 463, dice: la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, es decir, ahora, mis hermanos, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Hay algunos que llegan y dicen: no, pero es que esto no puede ser. Y yo les pregunto, mis hermanos, cuando vemos en el Antiguo Testamento, ¿acaso esto no fue lo que ocurrió con el Israel antiguo? ¿Acaso Dios no tuvo que poner en una situación, en una terrible crisis y en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas a José para que éste cumpliese el propósito de Dios? ¿Acaso no ocurrió así con Daniel, que tuvo que ser sacado, tuvo que ser raptado de su tierra y en las circunstancias más prohibitivas y desalentadoras tener que dar testimonio ante las naciones del Dios grande y maravilloso al cual creían? Pues esto mismo, mis hermanas, con Esther fue lo mismo, con cada hombre en el Antiguo Testamento. Dios tuvo que obrar de la misma manera. No nos sorprendamos que esto vaya a ocurrir en nuestros días. Sigue diciendo la cita: las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, dice, la clase superficial y conservadora, cuya influencia ha impedido constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Sí, mis hermanos, es terrible, son terribles estas declaraciones. Estos pasajes señalan que una amplia clase de creyentes profesos, superficiales y conservadores en cuanto a los mensajes de los tres ángeles, quienes se negaron a entrar en la experiencia de la santificación, se unirán al enemigo. También la mayoría del pueblo en nuestra tierra, en los Estados Unidos, aceptará la marca de la bestia en el tiempo de la ley dominical. Sin embargo, ¿quiénes serán aquellos que escaparán y ocuparán los lugares de los que han abandonado la verdad, mis hermanos? En Maranata, en la página 173, y aquí si hemos puesto atención hasta este momento, mis hermanos, porque todo esto el Señor lo permite, que ustedes que han, yo escuchando su experiencia, cómo el Señor las ha traído luego de la pandemia, y ustedes se han ido fortaleciendo en el estudio que el Señor los ha llevado. No es una cosa, sí, empezó quizás por la situación de la pandemia, pero es porque el Señor está dirigiendo a su pueblo, mis hermanas, porque el Señor está dirigiendo a este grupo, porque está precisamente la gran prueba delante de sus hijos, y Dios no quiere que ninguno de nosotros, por no conocer lo que está pronto a desarrollarse, seamos parte de aquellos que se han pasado, se han dejado en el zarandeo que pronto ha de iniciar con la ley dominical. En Maranata, en la página 173, miren lo que dice la mensajera del Señor.
cuando aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, segunda de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para recibir el profundo engaño y para creer una mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones están abiertas para recibirlo. Y todos los hijos del Señor que permanezcan, escúchese bien, ¿dónde? En Babilonia, escucharán el llamado, salid de ella, pueblo mío. Increíble, mis hermanos. El Señor nos ha otorgado como adventistas del séptimo día los grandes privilegios, mis hermanos, de relacionarnos con la verdad pura y sencilla de la palabra de Dios, con sus principios de vida eterna. Pero va a llegar un momento, y ese momento es la ley dominical, la gran prueba, como ya lo he mencionado, en la cual aquellos que no han estado al paso de la luz, sus vidas no han estado, irán a engrosar las filas del enemigo, mis hermanas, lo que acabamos de leer. Pero ¿qué sucederá? Vendrán hijos de Dios de Babilonia a engrosar, a ocupar los puestos de aquellos que se han dejado por el gran zarandeo en la ley dominical. Manuscritos Liberados, tomo 12, la página 141 y 142. La ley de Dios no puede ser invalidada por la ley de una nación. Cuando la ley es pisoteada en el polvo, el aspecto más sagrado de los 10 mandamientos será vindicado por aquellos que sean leales a él. Nosotros no debemos hacer una agria acusación contra las naciones, pues esto cerraría nuestra senda de forma que no podríamos colocar la luz delante del pueblo. Toda objeción levantada contra los mandamientos de Dios creará un camino para el avance de la verdad y habilitará a sus defensores para presentar su valor delante de los hombres. Hay belleza y fuerza en la verdad que nada la puede hacer tan aparente como la oposición y la persecución. Y finalmente dice, cuando esto sea revelado, muchos se convertirán a la verdad. Qué tremenda declaración, mis hermanos. Es precisamente este tiempo en que nosotros nos encontramos, este tiempo antes de esa prueba, antes de ese terrible zarandeo, antes que la ley de Dios sea invalidada en aquella tierra que Dios ha escogido, que escogió para su Israel moderno. Es el tiempo en que nosotros debemos estar apercibidos, ¿sí? Ahora, analicemos esta cita. La puerta cerrada. Cada día con Dios, página 163. Dice lo siguiente. Muchos que han conocido la verdad han envilecido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Los lugares vacíos serán llenados por aquellos representados por Cristo como arribando a la hora 11. Hay muchos con los cuales el Espíritu de Dios se está esforzando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, escuchen bien, es el tiempo de misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad para saber lo que es la verdad. El Señor los considera con misericordia. Su corazón de bondad es tocado. Su mano todavía está extendida para salvar. Y escuchen bien la declaración. Mientras la puerta está cerrada para aquellos que no quisieron entrar. Grandes números serán admitidos quienes en estos últimos días escucharán la verdad por primera vez. Mis apreciados hermanos, esta cita es tremenda. Esta cita nos dice exactamente lo mismo que han dicho las anteriores, porque aquellos que han conocido la verdad y aquellos que no han andado al paso de la luz, aquellos que no han sido transformados por la gracia de Cristo durante este tiempo que es previo a la gran prueba, a la ley dominical, aquellos que se han conformado en la iglesia, mis hermanos, con el mundo. Cuando venga esa hora de prueba y demuestren
que no tienen, no han alcanzado la condición que el Señor está esperando, saldrán del pueblo, recibirán la marca de la bestia, mis hermanos, y sus puestos serán llenados con los obreros de la hora undécima. Yo no sé, yo creo que en esta mañana en la reunión escuché a la hermana Marina hablando citando acerca del caso del pastor, el pastor evangélico de apellido precisamente como el mío, Ortiz, pastor evangélico, de cómo el Señor está tocando a aquellos que están fuera y están predicando, mis hermanos, están predicando las verdades de los mensajes de los 3 ángeles sin conocer toda la luz que usted y yo conocemos y que muchos otros conocen. Dios está suscitando en este tiempo, hermano, es señal del tiempo que estamos viviendo. Las gotas de la lluvia tardía, sí, están empezando a ser derramadas para sus hijos, pero también está tocando el corazón de aquellos que han de responder en la prueba de la ley dominical. Eso está ocurriendo en diferentes partes del mundo con diferentes hombres haciéndole el llamado. Conflicto de los siglos, en la página 517 dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, un avivamiento de la piedad primitiva, cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor a Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de proclamar o de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Mis hermanos, esto es precisamente lo que está delante de nosotros. Sé que estoy leyendo y condensando bastante material, compartiendo con ustedes material, pero en este punto hay una cita que conseguí hace un tiempo, unas horas antes del estudio, que quiero compartir. No la puedo dejar porque reúne todo esto que estamos hablando, todo lo que Daniel 11:41 nos está presentando. Review and Herald, 15 de junio de 1897. Dice allí la mensajera del Señor: hay estudiantes diligentes de la palabra de la profecía en todas partes del mundo, quienes están obteniendo luz y aún luz mayor al inquirir de las escrituras. Esto es verdad de todas las naciones, de todas las tribus y de todos los pueblos. Estos vendrán del más vulgar error y ocuparán los lugares de los que han tenido oportunidades y privilegios y que no las han apreciado. Estos han obrado su propia salvación con temor y temblor, temiendo ser deficientes en hacer los caminos y la voluntad de Dios, mientras aquellos que tienen gran luz por la perversidad de sus propios corazones naturales se han alejado de Cristo porque no le agradan los requerimientos. Pero Dios no será dejado sin testigo. Los obreros de una hora entrarán en escena en la hora undécima y consagrarán la habilidad y todos los dones que se les haya confiado para hacer avanzar la obra. Estos recibirán la recompensa por su fidelidad, porque son fieles al principio y no rehúsan cumplir su deber para declarar todo el consejo de Dios. Cuando aquellos que han tenido abundancia de luz abandonen la restricción que impone la palabra de Dios e invaliden, remarco eso, e invaliden su ley, otros vendrán para ocupar su lugar y tomar su corona. Qué terrible declaración, mis hermanos. Finaliza diciendo: grande es la obra del Señor. Los hombres están escogiendo lados, están tomando posiciones. Aún aquellos que se suponen son paganos escogerán el lado de Cristo, mientras aquellos que se han ofendido, como lo hicieron los discípulos, se alejarán y no andarán más con él. Y otros vendrán y ocuparán el lugar que han dejado vacío.
Está muy cerca el tiempo cuando el hombre habrá alcanzado los límites prescritos. El registro de sus obras en los libros del cielo es pesado en la balanza y hallado falto. Review and Herald, 15 de junio de 1897. ¿Quiénes son estos obreros, mis hermanos, de una hora? Estos supuestos paganos, estos estudiantes diligentes de la profecía. No exclusivamente, pero en esencia, son personas que vienen de los cuerpos religiosos o de aquellas iglesias en las cuales el amor del mundo ha suplantado el amor de Dios. Es decir, de las iglesias de Babilonia. Miren lo que dice la mensajera del Señor, mensajes selectos, tomo 3, página 447. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones y grandes y decisivas acciones. Review and Herald, el 7 de febrero de 1897. El gran conflicto entre la fe y la incredulidad, todo el mundo cristiano estará involucrado. Toda la cristiandad, dice Conflicto de los Siglos, quedará dividida en dos grandes categorías. Una vez que el sábado, Conflicto de los Siglos, página 673, escúchenlo bien porque aquí vuelve otra vez a decirnos el momento, cuando esto va a ocurrir. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, ¿sí? Cuando sea presentada la ley dominical y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular los convertirá en objeto de execración universal. Mis hermanos, en estos grupos que aún el Señor va a hacer el llamado, salid de ella, pueblo mío. Ahora, analicemos precisamente esta declaración, porque Daniel 11:41 nos dice, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, las profecías, mis hermanos, que predicen los acontecimientos vinculados con la lluvia tardía y los tipos que registran las ilustraciones históricas que establecen los eventos conectados con ella, invariablemente identifican siempre tres enemigos que se oponen a la obra del pueblo de Dios. Aunque se hallan dentro de diferentes marcos en el registro bíblico, estos tres enemigos mantienen características siempre que son comunes en cada una de esas historias. Y ellos comúnmente están relacionados con Israel, son familiares. Un enemigo de esos tres es enunciado como un grupo en plural, como en el caso de la mayoría de los hijos de Amón. Muchas veces el significado del nombre de ellos complementa a la comprensión de la profecía o del tipo. Moab, Amón y Edom eran parientes cercanos del antiguo Israel. Lot era el progenitor de Moab y Amón es utilizado como una figura en la historia del escape de Sodoma. Sigámoslo viendo. Allí en Lucas, en el capítulo 17, el versículo 29 y 30, vuelve a establecernos esto. Mas en los días de Lot, en que Lot, salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mis hermanos, el espíritu de profecía enseña que Lot era una figura de aquellos a quienes escapan de caer, es decir, de ser vencidos por la ley dominical durante el tiempo de la lluvia tardía. Miren esta cita tan interesante de Primeros Escritos en la página 278. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa congregación, salieron a proclamar el mensaje celestial. Las almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y las preciosas salieron presurosas de las sentenciadas iglesias como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Ahí tenemos, mis hermanos, precisamente la figura de Daniel 11:41, aquellos que escapan de la mano del rey del norte en el momento de la ley dominical.
aquellos que responden al mensaje de Dios, aquellos que están en las diferentes denominaciones religiosas y que han sido retenidos por Dios, para que en ese momento en que la ley de Dios sea invalidada y que el mensaje del fuerte clamor les sea presentado, entonces ellos escaparán de la mano que los ha mantenido sujetos por medio de los lazos y saldrán para formar parte del pueblo de Dios. Isaías también utiliza, miren esta cita, exactamente la misma frase de Daniel 11:41, es utilizada por el profeta Isaías para simbolizar a aquellos que responden al mensaje del fuerte clamor. Isaías 11:10 al 16 dice, acontecerá en aquel tiempo, y esa es la misma expresión de Daniel, en el tiempo del fin, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en el tiempo del fin, en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amar, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón le obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y los herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Mis apreciados hermanos, la palabra de Dios se explica a sí misma. La palabra de Dios, todos los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, están hablando para nuestros días, lo que les comentaba hace unas cuantas noches atrás. Todos los profetas están declarando la crisis que pronto ha de vivir su pueblo en los días finales de la historia de este mundo. Es decir, están en armonía con el testimonio de Daniel y con el testimonio de Apocalipsis. Ahora, este pasaje que acabamos de leer nos indica que el Señor va a levantar una insignia, un pendón o estandarte para que todo el mundo lo contemple. Esa bandera, mis apreciados hermanos, es el sábado del 4º mandamiento. La concordancia de Strong nos deja con claridad que un pendón, tal cual como es la palabra utilizada por Isaías, es una bandera, una vela, por implicación es un asta de bandera, generalmente una señal figurativa, una muestra, un estandarte, pendón. También en relación a eso está la palabra pabellón, que lo que significa es porta estandarte. Y esto viene, mis hermanos, precisamente a encajar como una pieza del rompecabezas que faltaba para que este se completase. En Evangelismo, en la página 208, miren lo que dice la mensajera del Señor y nos viene a armar todo este gran lienzo de la profecía. Ahora es cuando el verdadero día de reposo debe presentarse a la gente mediante la pluma y la voz. ¿Cuándo es, mis hermanos? Es ahora, es en este tiempo, cuando el 4º mandamiento del decálogo y los que lo observan son ignorados y despreciados. Los pocos fieles saben que es el momento de no ocultar su rostro, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte sobre el cual está inscrito el mensaje del tercer ángel. Aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué tremendo, mis hermanas y hermanos. La mensajera del Señor utiliza esta expresión: alzará otra vez su mano, alargará por segunda vez, para representar el tiempo final de reunión del pueblo de Dios, confirmando que esta parte declarada por el profeta Isaías señala la reunión final.
Y ella entonces recalca que el remanente habla de unidad que va a prevalecer en aquel tiempo. Eso lo encontramos allí en la página 74 de Primeros Escritos. Ahora, mis hermanos, una cita más, no la coloqué en la diapositiva, pero una cita que, mis hermanos, reúne nuevamente todo lo que elementos que están descritos en Daniel 11:41. Escuchen, esto está en Testimonios para la Iglesia, página 41. Vi en visión 2 ejércitos empeñados en un terrible conflicto. ¿Cuántos ejércitos? 2, empeñados en un terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por el estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel. Y escuchen, estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. El ejército que portaba la bandera que tenía la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, triunfó gloriosamente. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo, mis amados, cómo la palabra de Dios se explica a sí misma y nos hace entender precisamente el tiempo en que nos encontramos, y que la mensajera del Señor confirma precisamente esta comprensión acerca del pasaje y nos aclara. Daniel 11:41, mis hermanos, enseña que el próximo paso en esta profecía es una ley dominical nacional en los Estados Unidos. Con esa prueba, el tiempo de gracia, mis hermanos, empezará a cerrarse para aquellos que han tenido privilegios por tanto tiempo, es decir, a nosotros, los adventistas del séptimo día. Y esos lugares serán ocupados por aquellos que son llamados los obreros de la hora undécima, simbolizados por Moab, Edom y Amón. ¿Acaso eso no es, mis hermanos, un pensamiento serio para cada uno de nosotros? Déjenme decirles, mis hermanos, que los 3 enemigos identificados en este pasaje de Daniel 11:41 y otros pasajes de la profecía apuntan a la obra final del pueblo de Dios bajo la lluvia tardía, y son aquellos que son identificados por Cristo precisamente en el capítulo 10 de Juan, el versículo 16, que dice de la siguiente manera: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis hermanos, estas otras ovejas se encuentran en el redil de la Babilonia moderna, la cual está representada simbólicamente en Daniel 11:41 como 3 enemigos. Ellos son los que no han comprendido la verdad para este tiempo. No obstante, han estado viviendo a la altura de la luz que se les ha permitido ver. Y en el tiempo de la ley dominical reconocerán la verdad y se levantarán con aquellos que hasta entonces están proclamando los mensajes de los 3 ángeles con un fuerte clamor. Antes de la prueba de la ley dominical, la cual es simbolizada por la entrada del rey del norte a la tierra gloriosa, van a ser hallados en la comunión de las iglesias de Babilonia, la cual es descrita como una unión triple en la profecía bíblica. Esa unión triple en Apocalipsis consiste de la bestia, el dragón y el falso profeta. Y no es nada más que la manifestación actual de 3 enemigos, mis hermanos, escúchenlo bien, que han sido vistos, presentados en forma consistente en la profecía bíblica, cuando la obra final del pueblo de Dios está siendo presentada, está siendo ilustrada. Y estos 3 enemigos, en este pasaje, que es nuestro estudio, Daniel 11:41, equivalen a la reunión de 3 partes de la Babilonia moderna. Y sin embargo, también representan a aquellos que huyen de la mano de Babilonia moderna, porque dice que escapan de su mano. Esto, mis hermanos, está totalmente de acuerdo con el mismo mensaje para esta hora.
mientras que el cuarto ángel de Apocalipsis 18 es un llamado a salir de Babilonia, la mensajera del Señor nos ha confirmado toda esta verdad. Maranata, página 173. Apocalipsis 18 señala un tiempo cuando, como resultado de rechazar la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia habrá alcanzado plenamente la condición predicha por el segundo ángel, y el pueblo de Dios, todavía en Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de ella. Esta cita fue leída en el estudio de la mañana. Este mensaje es el último que será dado alguna vez al mundo y cumplirá su obra, cuando aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, serán dejados para recibir el fuerte engaño y para creer la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirlo, y todos los hijos del Señor que permanezcan en Babilonia escucharán el llamado: salid de ella, pueblo mío. Mis apreciados hermanos, el tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo previo al señalado por la profecía, el tiempo de la ley dominical, este tiempo, mis hermanos, es el tiempo en que nosotros, que hemos estado por tanto tiempo relacionados con esta preciosa verdad, mis amados, es para que nosotros seamos suavizados nuestros corazones y seamos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Porque si esta obra, mis hermanos, no está hecha, cuando sea aplicada esta prueba, identificada por los libros de Daniel y Apocalipsis como la prueba de la ley dominical, entonces no habrá más tiempo. Será el momento de recibir el sello de Dios o la marca de la bestia, mis hermanos. Ahora, analicemos ya estamos cerca del final, pero quiero que analicemos esto un poquito para que ustedes lo puedan comprender y podamos, porque esto tiene relevancia, la comprensión del versículo 41 tiene relevancia para los versículos que vienen seguidamente, el 42, el 43 y el 44. Cuando consideramos estas tres naciones simbólicas, es decir, Edom, Moab y los hijos de Amón, la mayoría de los hijos, es importante porque la palabra traducida allí al español que dice la mayoría significa los primeros o los primeros frutos, y se deriva de la palabra raíz que significa sacudir, agitar o zarandear. Viene de esa misma raíz. Ahora, con ocasión de la ley dominical en los Estados Unidos, el Señor comienza a sacudir, a zarandear los cielos y la tierra por última vez. Los primeros frutos de aquellos que respondan al mensaje de amonestación están en Estados Unidos, porque es allí donde la prueba final comienza. Moab, Edom y la mayoría, es decir, los primeros frutos de los hijos de Amón, son el comienzo de las personas que van a responder al mensaje de los tres ángeles. Y en ese pasaje, el pasaje de Isaías que leímos unas cuantas diapositivas atrás, esas mismas tres naciones son representadas, pero en el contexto del pasaje de Isaías ubica proféticamente a esas tres naciones exactamente antes que se cierre el tiempo de gracia para toda la humanidad. La profecía de Isaías demuestra, al simbolizar la liberación final del pueblo de Dios, justo después de representar a Edom, Moab, uniéndose a los fieles de Dios. Leámoslo, ahí está, Isaías 11, 14 al 16. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón le obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con saldaria. Qué interesante esa descripción de la lengua del mar de Egipto, su espíritu sobre el río, lo herirá en sus 7 brazos, porque todo esto tiene que ver
con una bestia en Apocalipsis 17, que a diferencia del simbolismo de acá presentado por Isaías, que habla de 7 brazos, en aquella tiene 7 cabezas. Sigue diciendo el pasaje, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Mis apreciados hermanos, la gran liberación final será en el momento de la ley dominical. Ahora, miren esto interesante, esto para su consideración. Ya lo he mencionado. Estas tres entidades, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, representan, simbolizan a 3 enemigos. Y como ya mencioné, esos 3 enemigos siempre han estado presentes en diferentes historias de la palabra de Dios. Ahí expuse una lista sacada del Diccionario Bíblico Adventista acerca de algunos pasajes en algunas historias que presentan estos 3 enemigos que tuvieron en esa oportunidad el pueblo de Dios. En Nehemías, en el capítulo 2, el versículo 19, nos habla de los 3 enemigos que fueron utilizados por Satanás para impedir la obra. Sanbalat, Horonita, Tobías el Amonita y Gesén el Árabe. 3 enemigos. En Jueces, en el capítulo 6, en los versículos 3 y del 3 hasta el 7, hasta el capítulo 7, podemos encontrar que el pueblo de Israel tuvo que batallar, tuvo que conflictear con 3 enemigos, con Madián, que era descendiente de Abraham de Cetura, con Amalek, que era descendiente de Esaú, y los hijos de Oriente, plural, eran los que estaban asociados con Balán, 3 enemigos. Allí en Jueces, en el capítulo 6, precisamente en el momento en que se estaba tomando, estaba en posesión de la tierra gloriosa para el Israel antiguo. En este pasaje, en Daniel 11:41, tenemos los 3 enemigos. En Isaías 11:14 es el versículo que hemos leído, los mismos, Edom, Moab y los hijos de Amón. En Números 22, 4 al 5, nos habla precisamente de Moab, de Madián y de Balaán, de Petor. 3 enemigos nuevamente. ¿Y qué es lo que encontramos en Apocalipsis? Que es el libro en el cual todos los libros de la Biblia se encuentran. 3 enemigos, mis apreciados hermanos. El dragón, la bestia y el falso profeta. Y me faltó 2 historias, colocar en esta diapositiva 2 historias, y esto es para que ustedes vean la consistencia de este mensaje. 2 historias que no mencioné, que son la historia de Elías el profeta. Elías el profeta en sus días tuvo que guerrear contra 3 enemigos, contra Acab, el rey de Israel, contra la mujer de Acab, que estaba en una relación ilícita, es decir, Jezabel, y con los falsos profetas de Baal. Ahí están los 3 enemigos que están tipificando al dragón, a la bestia y al falso profeta. En el Nuevo Testamento, el Elías de los días de Cristo, el que había venido en el espíritu y el poder de Cristo, es decir, Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo que hacer frente a 3 enemigos, precisamente a Herodes, el rey, a Herodías, su mujer, y que estaba en una relación ilícita, y a la hija de Herodías, Salomé. 3 enemigos, mis apreciados hermanos. Siempre han estado en contra del pueblo de Dios, se unen 3 enemigos. Y esto es lo que está simbolizado en el libro de Apocalipsis. Y Daniel, cuando describe las escenas finales de la historia de este mundo, precisamente nos señala a esta unión triple de enemigos. Ahora, hermanos, el asunto de todo va a ser la ley de Dios. El sábado del 4º mandamiento. Los antiguos enemigos, allí que hemos ya analizado de Daniel 11:41, como ya hemos visto, son un hito profético que identifica a aquellos que se oponen al mensaje de amonestación final de Dios.
como también identifica hacia dónde huyen los que responden al mensaje de la lluvia tardía. Estos enemigos se mencionan en profecías o en tipos donde se presenta una predicción o una ilustración que identifica el periodo de tiempo del fuerte clamor. Y estos escenarios señalan consistentemente un asunto concerniente a la ley de Dios que precede al movimiento de la lluvia tardía. Tenemos la historia de Gedeón. Gedeón tuvo que derribar el altar de Baal. Elías tuvo que demostrar el poder de Dios en contraste con los dioses de Jezabel antes que vinieran las lluvias. Antes de la tierra prometida vino el monte Sinaí. Antes de Pentecostés vino Getsemaní y la cruz. La profecía de Isaías de los capítulos 10 al 12 que ya he citado comienza con el tema de una ley injusta y culmina con con la lluvia tardía. El tema de la ley precede al de la lluvia tardía y confirma que la ley dominical en los Estados Unidos, mis hermanos, ya ha sido aprobada si aquellos simbolizados por Moab, Amón y Edom están escapando. Y nosotros, mis hermanos, al comprender qué y quiénes representan estas tres naciones en la secuencia profética, identifican a la tierra gloriosa del versículo 41 como siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Pues en esa nación donde el asunto de la ley dominical va a iniciar. Mis apreciados hermanos, vivimos días solemnes, como ya les he mencionado. Todavía hay oportunidad, todavía hay gracia para cada uno de nosotros. Todavía podemos echar mano de este tiempo de preparación previa para esta prueba de la ley dominical que se avecina, que se pone justo delante de nosotros. ¿Qué estamos haciendo en esta hora de preparación, mis hermanos? ¿Estamos acaso en la iglesia preparándonos, recibiendo el molde del mundo, acoplándonos con la experiencia que no debemos tener, con la mundanalidad? ¿O estamos haciendo de este tiempo el tiempo en que hagamos y tomemos fuerza en el Señor, de estar venciendo todo pecado por la gracia de Cristo viviendo en nuestro corazón, obteniendo la victoria sobre cada debilidad? Estamos haciendo, ese es lo que estamos haciendo en esta hora de prueba. En esta noche, mis apreciados hermanos, al haber contemplado por esta cantidad del testimonio bíblico que nos muestra que pronto, mis hermanos, no es casualidad que el Papa, el 4, y ahora se dirige a la COP cerca del final y a principios del próximo mes, hermano, está tocando con más fuerza esto de el domingo entre las naciones y de que sea una autoridad mundial. Apreciados hermanos, es tiempo para que nosotros entremos, estrechemos lazos con Dios y que esa obra que Él ha prometido hacer en nuestros corazones sea hecha. Que el Señor les bendiga, mis apreciados hermanos y hermanas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito. En esta hora, nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor. Gracias porque, Señor, tú has dejado su palabra, Señor, como una luz verdaderamente, como una antorcha. Usted, Señor, ha permitido, Señor, nos ha dado cada aspecto de lo que está por delante, Señor. Y lo ha hecho solamente con el único deseo de que podamos estar preparados para ese momento en el cual, Señor, el mundo va a estar en contra de tus mandamientos. Y todos aquellos que los guarden, Señor, serán objetos de execración universal. Señor, danos en este tiempo la fortaleza en tu palabra para ser hombres como Daniel, como aquellos 3 jóvenes hebreos que estuvieron en medio, Señor, como todos los fieles hijos tuyos, Señor, a través de la historia bíblica, que nos señalan, Señor, que ejemplos de fidelidad, ejemplos de santidad. Señor, que sea una realidad en nuestra vida.
Aquí hay un grupo de tus hijos, Señor, de las hermanas, Padre. Te pido por ellas para que las ayudes, para que las fortalezcas, para que, Señor, ellas puedan tener percepciones claras de tu palabra, no solamente para ellas, sino para que puedan compartir con otros. Ayúdanos, Señor, a vencer todo pecado en nuestra vida, Señor, a vivir toda la verdad que resplandece sobre nuestro entendimiento, a ser totalmente sellados, Señor, para cuando venga la prueba, nosotros podamos, como esos fieles de la antigüedad, estar firmes. Gracias, Padre Celestial, por la unión con este grupo, por la invitación de la hermana Marina. Bendícelas. En el nombre de Cristo Jesús le pido todas estas cosas. Amén.